Muy buenas noches. Es un placer saludarles desde Honduras a esta hora. Soy el profesor Odilio Flores y sigo con esta maratón, ¿verdad? O no maratón porque no es tan veloz, aunque las maratones son de fondo y no es veloz, ¿verdad? Ya esta es la clase número 21, la vigésimo primer clase 21 del curso Cálculo 1 desde cero. ¿Verdad? Y la clase anterior, que creo que fue la número 20, pues vimos lo que son problemas de optimización. Vimos el tema de optimización focalizado en lo que es el fundamento, ¿verdad? Lo que significa los detalles, lo que hay que tomar en cuenta, para qué sirve la optimización, ¿verdad? Eso lo puede ver ustedes en el vídeo anterior, creo que es el vigésimo. A veces me equivoco y repito la numeración, pero es el vídeo anterior llamado, el tema era Fundamentos de Optimización, que lo puede buscar dentro del grupo Ayuda Matemática, Física y 100% y dentro del grupo Mate, Física y Química para Todos y lógicamente dentro de mi canal de YouTube Odilio Flores, ¿verdad? Vamos hoy con este vídeo de ya ejercicios de optimización. En los anteriores vimos algunos fundamentos, inclusive en mi canal de YouTube, ¿verdad? Ya puede usted disfrutar. Hay un listado que se llama problemas de optimización, que ahí hay 6 vídeos, bien hay unos 30 o quizá más problemas de optimización. Hoy vamos a ver aproximadamente 9 problemas más de optimización. Estos ejercicios 5 de ellos, los últimos 5, si mal no recuerdo, son extraídos del texto que me recomendaron los alumnos que pidieron este curso. El texto el cálculo de Purcell, novena edición. En ese texto, en la sección 3.4, ¿verdad? Ahí está este tema sobre la optimización y pues ahí están los ejercicios pares que están ahí planteados, de ahí los tomé, porque ya le he mencionado que los ejercicios impares, por lo menos la respuesta está al final del texto. En cambio, los ejercicios pares no, por eso tomo solo los pares. Y le hago la aclaración que para hacer todos los ejercicios nos faltarían 9 ejercicios más, solo hablando de los pares, que los haré en un próximo vídeo que de mañana a pasado mañana, si Dios lo permite, se los estaré facilitando. Ok. Desde Honduras es un placer saludarles. Comenzamos. Aplicaciones de las derivadas, problemas de optimización. Ok. Dice este ejercicio. Bueno, mejor dicho, este no es un ejercicio. Siempre hago un poquito de introducción a manera de repaso porque hay algunos que no ven los vídeos anteriores. El que trae la secuencia de los vídeos, pues en realidad estos repasos no los ocupan mucho, sin embargo, no está de más repetir. En todos los campos hay necesidad de aplicar el concepto de optimización dentro del cálculo. En el campo científico, económico, social o político, en todos los campos prácticamente. Nos encontramos con funciones que hay que optimizar, es decir, hallar los puntos máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces, en esto siempre va a intervenir una función o ecuación principal, que es aquella a la que según el problema que está redactado, según la necesidad que tenemos, esa es la función que debemos, ¿verdad? Que debemos maximizar. Dice ahí, es aquella que el enunciado nos señala que su valor debe ser el mayor posible o el menor posible, ¿verdad? Según de lo que se esté tratando. Es decir, la función a maximizar. Dice, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si se presenta una sola incógnita, si en la función se presenta una sola incógnita, entonces se deriva la expresión respecto de la misma, simplemente se deriva. Y esa derivada es igual a 0 y luego pues resolviendo esa derivada, igualándola a 0, encontrando los valores de x, así encontramos los valores máximos y mínimos. Pero ¿qué sucede cuando es más de una función? Perdón, es más de una variable. Entonces necesitamos una o más funciones auxiliares, le llamaríamos, ¿verdad? Entonces, esas funciones auxiliares es el número de variables menos 1. Tenemos que obtener del enunciado tantas ecuaciones auxiliares como incógnita menos 1. Es decir, si tenemos 3 variables, 3 incógnitas, tenemos que encontrar 2 funciones auxiliares. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esas funciones auxiliares vamos a despejar una variable que está en la función principal para después convertir
¿verdad? Para convertir todo en una función de una sola incógnita y poder hacer su derivada, igualarla a cero y encontrar esos valores críticos que serían los máximos o los mínimos. Por eso dice aquí, despejando y sustituyendo al final, tendremos que tener una sola ecuación, la principal, con una sola incógnita, ¿verdad? Una vez que ya tenemos una sola incógnita, derivamos respecto a dicha incógnita, igualamos a cero esa expresión derivada y luego encontrándolo, resolviendo la ecuación, encontramos los valores de las incógnitas para los cuales la función presenta un valor máximo o un valor mínimo. Hoy sí vamos con el primer ejemplo. Miren lo que nos dice. Problema 1. Una hoja de papel de plata debe contener 18 centímetros cuadrados de texto impreso. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser de 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y 1 centímetro respectivamente. ¿Qué quiere decir? Superior e inferior son los primeros dos, es decir, aquí tenemos 2 centímetros de margen y acá también. Pero dice izquierdo y derecho, sería el izquierdo 3 centímetros, por eso puede ver que esta parte está un poquito más ancha que esta otra que solo tiene 1 centímetro. Determinar las dimensiones de la hoja para tener el menor gasto de papel. Las dimensiones de toda la hoja es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a decir, vamos a tener por lo menos, como nos dice, determinar las dimensiones de la hoja y son dos dimensiones, entonces vamos a tener que colocar dos variables. Por lo tanto, la función principal va a tener dos variables y necesitamos al menos una, ¿verdad? Necesitaríamos una función auxiliar. Ok. Entonces decimos, sea X el ancho del texto impreso y sea Y el largo del texto impreso, entonces la ecuación principal va a ser el área, porque nos dicen determinar las dimensiones de la hoja. El área ¿cuál va a ser? Como X. X es el ancho, es decir, esto es el ancho. Y acuérdense que aquí tiene 3 y aquí tiene 1, entonces todo el ancho de la hoja, porque me están preguntando las dimensiones de la hoja, va a ser 3 más X que mide esto, más este otro que vale 1. Ese sería el ancho, ¿verdad? Porque estamos hablando de un rectángulo, sería ancho y en este caso largo o alto. Y como aquí tiene 2 centímetros de inferior y de superior también, y esto va a valer Y, la otra variable, entonces quiere decir, ¿verdad? Que el alto o el largo va a ser 2 más Y más 2. Esa sería la función principal. Ahora, ¿cuál va a ser la función o la ecuación auxiliar? ¿Verdad? Base por altura, X por Y, que es el área. ¿Y cuánto va a ser eso? 18. Esto, ¿verdad? Esto debe de medir 18 centímetros cuadrados. Este vale X y este vale Y. Entonces puede ver que tenemos dos variables, entonces como cuando es dos variables hay que restarle 1 a 2, sería 1, entonces una ecuación auxiliar. Siempre hay de dónde extraer esa ecuación auxiliar. Siempre hay, solo hay que darle un poco de pensamiento. Entonces, como le digo, el área X por Y vale 18, ¿verdad? El ancho de la hoja, el ancho de la hoja es 3 más X más 1, es decir, X más 4, y la altura es 2 más Y más 2, es decir, Y más 4. Eso vale, ¿verdad? El alto o longitud, como usted le quiera llamar. Ok, seguimos. Seguimos aquí. Aquí tenemos X por Y es igual a 18. Si nosotros despejamos Y, entonces la X que multiplica pasa a dividir. Entonces tenemos que Y es igual a 18 entre X, ¿verdad? Y tenemos que el área total de la hoja es X más 4, X 3 más 1, 4, que sería el ancho, ¿verdad? Por el alto que es Y más 4. Aquí la tenemos, Y más 4. Y si sustituimos a Y por 18 entre X, entonces vamos a decir X más 4 por 4, que lo puedo pasar al inicio, más Y que vale 18 entre X. ¿Ok? Si operamos X por 4 es 4X y X por 18 entre X es 18. X que multiplica y X que divide se nos simplifica, nos queda solamente 18. Ahora, 4 por 4 es 16 y 4 por 18 es 72 sobre X, ¿verdad? Sobre X. Aquí 18 más 16 es 34. Pero acuérdese
Y ahora lo que nos queda es derivar. Para derivar el área, A' de área, ¿verdad? Perdón, la derivada del área, es decir, la derivada de 4x es 4. Esto vale 34 y al ser una constante, acuérdense que la derivada de toda constante vale 0. Entonces ahora me salto a la derivada de 72 entre x, que es igual a menos 72 sobre x cuadrado, ¿verdad? Tengo cualquier cantidad de derivadas en mi canal, ¿verdad? Usted puede ver si no le entiende de dónde sale esto, sin embargo, ahorita le doy una explicación. Acuérdese que una de las reglas de derivación es la regla para la potencia. Entonces, esta x que la tengo aquí abajo elevado al exponente 1, yo le aplico el recíproco, es decir, la paso para arriba y le cambio el signo al exponente. Me va a quedar 72x a la menos 1. ¿Ok? X a la menos 1. Y para derivar una potencia, el exponente pasa a multiplicar. ¿Y cuánto es menos 1 por 72? Es menos 72. Aquí lo tenemos, menos 72. Y como es x a la menos 1, acuérdese que al exponente se le resta 1. ¿Y cuánto es menos 1 menos 1? Menos 1 es menos 2. Entonces, como que tenga yo menos 72 por x a la menos 2. Pero yo, si quiero que ese exponente esté positivo, le aplico el recíproco y entonces lo paso aquí, x a la positivo 2. ¿Verdad? Eso fue lo que hice. Ok. Entonces luego, esta es la derivada, pero hay que igualarla a 0 para encontrar los valores de x que pueden ser máximos o mínimos. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lógicamente, fíjense bien aquí que esta es menos x cuadrado. Acuérdense que cuando la x cuadrado va precedido de un signo menos, entonces sin duda es una parábola que abre hacia abajo, entonces ahí va a tener un máximo. Concuerda con la pregunta que nos hace las medidas que debe de tener la hoja para que se aproveche al máximo. Ok, entonces, repito, igualamos a 0, este menos, pasa, cualquiera de estos dos lo pasa al otro lado, ¿verdad? Con signo diferente. En este caso, 4 menos 72 sobre x cuadrado que resta, lo paso al otro lado a sumar. Entonces me queda que 4 es igual a 72 entre x cuadrado. Entonces, como vamos a despejar la x, ¿verdad? La x en este caso, la x aquí divide, pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces me queda 4x cuadrado igual a 72. O bien usted puede decir que simplemente a todo lo multiplica por x cuadrado. ¿Cuánto es 4 por x cuadrado? 4x cuadrado. Y x cuadrado por 72 entre x cuadrado se me simplifica y me queda solamente 72. Luego, ¿verdad? Este 4 que multiplica lo paso a dividir. 72 entre 4 es 18. X cuadrado es igual a 18, entonces x es igual a la raíz cuadrada de 18. Matemáticamente, acuérdense que sería más o menos la raíz cuadrada de 18, pero en este caso tomamos solo el positivo porque vamos a encontrar medidas y no hay medidas negativas. Entonces, x vale 18. Cuando x vale 18, ahí hay un punto máximo, ¿verdad? Que 18 es lo mismo, raíz de 18, es lo mismo que usted diga 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque usted 18, raíz de 18 lo puede expresar como raíz de 9 o raíz de 2. La raíz de 9 es 3, ¿verdad? Por raíz de 2. Puede ver que raíz de 18 es, ¿verdad? Es equivalente a 3 raíz de 2. Entonces, ya tenemos cuánto, ¿verdad? Cuánto mide x, pero x es esto. Y nos preguntan por las medidas, de la hoja. Entonces, el ancho sería 3 raíz de 2 más 3 más 1, 3 raíz de 2 más 4 sería el ancho, pero también ocupamos encontrar la longitud o el alto. Entonces acuérdense que teníamos inicialmente x por y es igual a 18 y que y es igual a 18 sobre x. Entonces si nosotros sustituimos, x más 4 sería 3 raíz de 2 más 4 por y, ¿verdad? Por y que es 6 raíz de 2 más 3. ¿Verdad? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese? Permítanme acá, perdón, permítanme acá en la anterior, me comí una parte, aquí está, ¿eh? Aquí mismo despejo y. Recuerde que y es igual a 18 sobre x, es decir, 18 sobre 3 raíz de 2. 18 entre 3 es 6 sobre raíz de 2. Entonces y es igual a 6 sobre raíz de 2. Es lo que hice aquí. X vale 3 raíz de 2 más 4, y vale 6 sobre raíz de 2 más 3. ¿Verdad? Aquí yo ya tengo los valores, ¿verdad? Y el ancho vale 3 raíz de 2 más 4 aproximadamente,
¿verdad? Es 30.73, ¿verdad? Sería el ancho, ¿verdad? Sería el ancho y sería 6 raíz de 2 más 3 sería la otra parte. Quizá tenga yo aquí un error, ¿verdad? Yo aquí debo de tener un error, permítanme, ¿verdad? Vamos a hacer esto aquí en vivo, entonces vamos a verificar, vamos a sacar la calculadora para corregir el error. Vamos a ver, porque el ancho mide 3 raíz de 2 más 4. Quizás este dato no es el correcto. Entonces, tenemos esta calculadora, 3 raíz de 2, ahí está, más 4, más 4. Entonces, esto es igual, vamos a ver, si hay un error, eso es igual a 8.24. 18 más 18 es esto, 3 raíz de 2 más 4. Esto fue lo que hice aquí, pero es un error. El ancho es 8.24, es 3 raíz de 2 más 4, porque acuérdense que encontramos que x vale 3 raíz de 2 más 3 más 1 más 4 es el ancho de toda la hoja, que es lo que nos están preguntando. La parte escrita vale x, que va a ser 3 raíz de 2, pero nos preguntan todo el ancho de la hoja. Entonces lo mismo nos va a suceder con este otro. Debo de tener error también ahí. Entonces lo vamos a arreglar ahorita. El otro sería 6 sobre raíz de 2 más 3 sería el ancho, ¿verdad? 6 entre raíz de 2 más 3. Más 3, ese sería el ancho. Es decir, 3 más 3 raíz de 2, que aproximadamente es 7.24, ¿verdad? Usted lo hace ahí, opera esta parte para el ancho y esta parte para el alto, y esas son las medidas de la hoja, ¿verdad? Estos datos están equivocados. Simplemente yo hice esto, ¿verdad? Hay un error. Las dimensiones de la hoja es 8 puntos de fracción más este que acabo de sacar ahorita. Ok. Ahí tenemos ya ese ejercicio resuelto. Vamos al problema número 2. Este problema 1 y 2 no está dentro del texto. Estos son aparte, ¿verdad? Quise meter ejercicios un poco diferentes para hacerlo algo variado. Nos dice el problema número 2. Un camión transporta 10.000 kilogramos entre naranjas, peras y limones. El número de naranjas siempre es el doble de la de los limones. Debido al transporte durante el camino, se pierde 0.5 euros de naranjas, 0.75 euros de peras y 1 euro, ¿verdad?, de limones, porque dice aquí respectivamente por naranjas, peras y limones. Hallar los kilogramos de naranjas, de peras y de limones que debe transportar en cada viaje para que las pérdidas sean lo menor posible. Ojo, que no siempre todos los problemas se pueden optimizar a través de las derivadas, porque acuérdese que cuando la función que usted va a optimizar es una función lineal, las funciones lineales no tienen máximos ni mínimos, al menos que le hablaran en algún intervalo, pero generalmente no, y este es un caso de ello. Vamos a ver, vamos a aplicar el procedimiento. Vamos a decir que X son las naranjas, Y son las peras y Z los limones. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación principal? Como nos están preguntando por pérdidas, la ecuación de pérdida va a ser 0.5 X, que serían el número de naranjas, más 0.75 Y, que sería el número de peras, más, ¿verdad?, más 1 por Z, que sería el número de limones. Como tenemos tres incógnitas, necesitamos dos ecuaciones auxiliares. La número 1, ¿cuál sería? Nos dice que la pérdida es de 10.000. 10.000 es igual a X más Y más Z, ¿verdad? 10.000 es igual a X más Y más Z. ¿Y cuál sería la otra función auxiliar? X es igual a 2Z. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que siempre las naranjas, que vale X, es el doble de los limones, que dijimos que vale Z. Entonces X es igual a 2Z. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que como tenemos tres variables, y necesitamos expresarla en una sola para derivarla, entonces necesitamos de hacer los despejes en las variables auxiliares para expresarla en una sola variable, que vamos a tratar de que sea la variable x. Entonces aquí tenemos que x es igual a 2z, entonces nosotros sustituimos aquí, ¿verdad?, a x por 2z. Nos va a quedar 10.000 es igual a 2z más y más z, sería 3z, ¿verdad? Porque 2z
más z es 3z. Entonces va a ser 10.000 es igual a x más 3z. Aquí es lo que tenemos aquí. Permítanme, aquí lo tenemos, ¿ves? ¿Verdad? 10.000 va a ser igual a y más 3z. Y si despejo y, aquí lo tenemos, si despejo y, este 3z, ¿verdad? Va a pasar, ¿verdad? Va a pasar a restar. Entonces nos queda que y es igual a 10.000 menos 3z. Ya tenemos despejado y, ya desaparecimos, ¿verdad? La z. Ok. Entonces ahora la vamos a sustituir en la ecuación principal, ¿verdad? En la ecuación principal que tenemos 0.75x y x vale 2z, ¿verdad? X vale 2z. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? 0.5 por, ¿verdad? Perdón, 0.75 y. ¿Y cuánto vale? Aquí tenemos, miren. ¿Y cuánto vale? Y vale 10.000 menos 3z, ¿verdad? Más 2z. ¿Ok? Más 2z. Ok, entonces seguimos operando. 0.75 por 10.000 es 7.500. 0.75 por 3z es 2.25. Pero más por menos es menos sería menos 2.25. Y si a menos 2.25 le suma 2, acuérdense que es menos 2.25z más 2z, me queda solo 0.25z negativo, ¿verdad? Porque menos 2.25 es mayor que positivo 2.25. Entonces, ya nos queda esta solo en función de una variable, ¿sí? Nos queda solo en función de una variable. Entonces, resulta que nos quedó una función lineal. Una función lineal, y una función lineal no tiene máximos y mínimos. De hecho, aquí tenemos, ¿verdad? Que 7.500, la derivada de 7.500 es 0 y la derivada de menos 0.25z es menos 0.25. Y como hay que igualarlo a 0 para encontrar los puntos críticos, 0.25 no es igual a 0. Entonces, no, ¿verdad? No se puede, en este caso, por este método no hay valor máximo ni mínimo. Sin embargo, como el tema que estamos viendo es optimización dentro del curso de cálculo, aquí no podemos hacer nada por este método. Se podría hacer por otros métodos, pero que no lo voy a tocar porque ya esos métodos no son técnicos, sino que más bien son métodos de probar, prueba y error. No quiere decir que no se puede encontrar lo ideal, pero acuérdese, no lo voy a resolver porque estamos dentro del tema, ¿verdad? El tema que estamos viendo es optimización dentro del curso del cálculo. Vamos con el siguiente ejercicio. Con un alambre de 1 metro de longitud, hemos formado un rectángulo de doble largo que ancho y un círculo. ¿Qué dimensiones deben de tener dichas figuras para que la suma de sus áreas sea lo mayor posible? Fíjese bien. Con ese alambre que tiene 1 metro de longitud, hicimos este rectángulo y a la vez este círculo del mismo metro. Y aquí nos dice, ¿verdad? Nos dice el rectángulo de doble largo que de ancho. Aquí tengo B que es largo y A que es el ancho, ¿verdad? Y acá tenemos el radio R que desconocemos, no nos dice condiciones del radio de la circunferencia o del círculo. Entonces, ¿qué datos del problema tenemos? 1 metro es igual, acuérdense que como 1 metro de largo nos vamos a referir al perímetro, es igual a 2 veces A, ¿verdad? Hablando del perímetro, más 2 veces B, hablando del perímetro, más 2 pi r, que es la circunferencia, ¿verdad? El perímetro del círculo es 2 por pi por r. Entonces, 1 que es 1 metro nos debe de servir para esto. Entonces, ahí tenemos ese dato. Ok. Aquí se me desconfiguró la... Entonces, A y B, las dimensiones, ok, eso ya se lo expliqué. Se me desconfiguró la animación, la tenía bien. Ok. Ecuación principal. La ecuación principal va a ser la suma de las áreas. S igual a por B. Acuérdese que la suma de las áreas sería el área del rectángulo A por B más el área del círculo que es pi por el R por R cuadrado. Y entonces tenemos 3 incógnitas: ancho, largo y radio. Entonces necesitamos 2 ecuaciones auxiliares. Una va a ser la suma de los perímetros, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Uno es igual a 2A más 2B más 2 pi r, y la otra va a ser B igual a 2A. Porque acuérdense que el problema nos dice que el ancho debe ser 2 veces, el largo debe ser 2 veces el ancho. Por eso a B decíamos que B
era el largo, entonces es igual a 2A. Acuérdese que nos lo plantea el ejercicio, entonces ya tenemos esas dos ecuaciones auxiliares. Sustituimos B en las otras dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir B aquí, ¿verdad? Por 2A. Es decir, 1 es igual a 2A, ¿verdad? 2A más 2B más 2πr, y también vamos a sustituir a B acá, en las dos ecuaciones. Entonces en la principal nos va a quedar A por B, que B es 2A, ¿verdad? Más pi r cuadrado, entonces nos queda A por 2A es 2A cuadrado más pi r cuadrado. Esa es la ecuación principal. Ahora vamos con esta otra que sería 2A más 2 por 2A. Acuérdense que B vale 2A, pero lo tengo aquí. 2A más 2 por 2A más 2 pi r. Aquí no va la A, entonces, ¿verdad? No va la B, nos sustituimos. Entonces, ¿cuánto nos queda? 2A por 2A es 4A y 4A más 2A es 6A. Por eso nos queda que es igual a 6A más 2πr, ¿verdad? A, 6A más 2pi por el radio al cuadrado. Ok, seguimos. Entonces vamos a despejar la A y la R, ¿verdad? La A es igual a 1 menos 2πr entre 6 de esta ecuación anterior. Fíjese bien, si nosotros despejamos de aquí la A, ¿qué es lo que nos va a suceder? ¿Se acuerdan que 1 es igual a 6A más 2πr? Entonces, si voy a despejar la A, este 2πr pasa a restar al 1. Es decir, 6A es igual a 2πr menos 1. Y este 6 que multiplica la A me pasa a dividir todo. Es decir, A es igual a 2πr menos 1 y todo dividido por 6. Es lo que tenemos en esta próxima diapositiva. Es lo que tenemos aquí. A es igual a 1 menos 2πr entre 6. Y como el 6 es denominador común, si usted divide a 1 por 6, el resultado a tres cifras es 0.167. Y 2 por pi entre 6 es 1.047. Usted agarra una calculadora, 2 por pi lo divide entre 6 es 1.047 y copio el radio, ¿verdad? Lo único que hice es dividir los dos por 6. Lo sustituimos en la ecuación principal, ¿verdad? Acuérdense que era 2a cuadrado más pi r cuadrado. Acuérdense, 2a cuadrado más pi r cuadrado nos dio la ecuación principal de las áreas. Y como A mide 0.167 menos 1.047r, yo sustituyo por A y lo elevo al cuadrado. Más pi r cuadrado. Fíjense bien. Si usted se fija, ya solo nos va a quedar en función de r, que es la razón por la que se van sustituyendo. Porque eran tres variables, tenemos que expresar en función de una sola variable para poder aplicar la derivada y encontrar esos valores máximos o mínimos. Ok. Entonces, fíjense bien, nos queda 2 factor de 2.0, 2 factor de 0.167 menos 1.047r, todo esto elevado al cuadrado más pi r cuadrado. Ok. Entonces, esto me da 0.56 menos 0.7r más 2.192r cuadrado más pi r cuadrado. Acuérdense que pi es 3.14 por r cuadrado. ¿De dónde sale este 0.056? Acuérdense que aquí tenemos el cuadrado de un binomio. Y si se recuerda, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Entonces 0.167, si usted lo eleva al cuadrado, le va a dar un valor, pero hay que multiplicarlo por 2 porque 2 multiplica todo esto. Y ese valor es 0.056, ¿verdad? No dude, es 0.056, si no usted pruébelo. Le repito, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero. Este lo va al cuadrado, por este 2 es esto. Luego menos, porque este signo es menos, el doble de los 2. Y 2 por 0.67 por 1.047r y a la vez lo multiplica por 2 porque este 2 me afecta a todo, le va a dar 0.7r. Repito, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero, aquí lo tenemos, da un valor y multiplicado por 2 es este, menos el doble de los dos, no confunda este 2, el doble de los dos lo dice la fórmula, ¿verdad? Lo dice la fórmula para resolver el cuadrado de un binomio. El doble de estos dos. Lo voy a multiplicar por este 2 que está afuera, ¿verdad? Que pudo haber sido otro número, en este caso es un 2. Entonces, si usted multiplica a 2 por 0.167, le va a dar un valor.
por 1.047 le va a dar un valor y si lo multiplica por 2, ese valor será aproximadamente 0.7 y le copio el R. ¿Ok? Le copio el R. Y luego se resuelve el cuadrado del binomio sumándole al final el cuadrado del segundo término, es decir, más 1.047, 1.047 al cuadrado. Si usted eleva 1.047 al cuadrado y lo multiplica por 2, le va a dar 2.192 R cuadrado. Y luego, como le digo, más pi, que vale 3.14 por R al cuadrado. Ya convertimos todo a una sola, ¿verdad? A una sola variable que es la R. Aplicamos la derivada, esta es una constante, la derivada de toda constante vale 0. Este lleva a la variable al exponente 1, simplemente desaparece, la derivada es negativo 0.7. Aquí acuérdense que el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. 2 por 2.192 es 4.384 y por R a la 2 menos 1, que es R a la 1. Y aquí también el 2, que es el exponente, pasa a multiplicar. 2 por 3.14, 6.28 y se le resta 1, ¿verdad? Y se le resta 1, ok. Entonces, al final, ¿cuánto nos da? Es igual a negativo 0.7 más 10. ¿Verdad? Sumándolo me da 10.664 R. Como este es menos, igualado a 0, 10.67, este menos lo paso al otro lado a sumar. ¿Verdad? 0 más 0.7 es esto. Y si yo despejo, el radio sería 0.7 entre 10.664. Si usted hace esa operación, R va a ser igual a 0.065 metros. Hasta aquí le escribo la palabra M para no confundirlo. La letra M, porque recuerden que el problema nos plantea que era un metro, ¿verdad? Un metro es la longitud que teníamos disponible. Entonces nos da que el radio es 1 metro. Eso es el radio, es 0.065 metros, 6.5 centímetros. Ok. Entonces, como A es igual a 0.167, mire aquí lo tenemos, A es igual a 0.167 menos 1.047 R, al R lo sustituimos por 0.7, entonces al final 1.047 por 0.7 nos da 0.068. Repito, 1.047 por R y como R vale 0.065, ese valor es 0.068. ¿Verdad? Usted ya está algo avanzado, entonces no, ahorita solo voy a hacer esta operación. A mí generalmente me gusta hacerlas toditas, porque hay estudiantes que se quedan con dudas, pero algunos de ustedes que siguen mi canal me han dicho que no haga tan largos los vídeos, pero al menos esta partecita se las voy a hacer. 1.047 por R y R es 0.065. Entonces, si nosotros multiplicamos 1.047 por, ¿verdad? 0.065, entonces tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿verdad? 0.068 y 0.167 menos 0.068 nos da 0.099. 0, dicen en América del Sur, aquí en América Central 0.099, que serían metros, ese sería el ancho del rectángulo, ¿sí? Ese sería el ancho del rectángulo. Ya tenemos dos medidas, tenemos el radio, tenemos el ancho, ahora vamos por el largo. Y acuérdense que el largo era B, y B es 2 veces el ancho, entonces B es igual a 2A. Entonces quiere decir que B es igual a 2 por 0.099, es igual a 0.198. Aquí están las dimensiones. A, 0.099 metros, B, 0.198 metros, y el radio, 0.065. Aquí me comí un 0. 0.065 metros. Y ahí tenemos resuelto ese problema. Seguimos con estos ejercicios que no son de los textos, les repito, no son de los textos que están ahí, de los ejercicios que están en el texto. Ya vamos a entrar, creo que el siguiente ejercicio ya vamos a entrar de los que están ahí en el texto. Los ejercicios 2, 4, 6, 8, 10 y 12 creo que son los que metí aquí. Ok. Nos dice este próximo ejercicio. El beneficio de una empresa de automóviles, o sea, las ganancias, viene dado por la función B de X es igual a menos 20 millones,
¿verdad? Así está, números grandes, pero así está, menos 20 millones, no olvide aquí este signo negativo, menos 20 millones más 800.000 X menos 0.2 X cúbico, donde X es el número de vehículos producidos semanalmente. Nos dice hallar la producción que hace máximo el beneficio en el supuesto de que la empresa pueda fabricar semanalmente, inciso A, suponiendo que pueda fabricar 800 vehículos, e inciso B, que pueda fabricar menos de 1.200 vehículos, ¿verdad? Menos de 1.200 vehículos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear la función. Aquí tenemos una función cúbica, solo tenemos una variable, ¿verdad? Y como es una función cúbica, si ustedes saben que la gráfica de una función cúbica es sinuosa, es decir, tiene varias crestas o 2 o 3 crestas, entonces quiere decir que va a tener máximos y mínimos. Va a tener máximos y mínimos las funciones cúbicas. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Aquí de un solo nos vamos a derivar porque la función solo tiene una variable. Entonces no ocupamos variables auxiliares. Funciones, ecuaciones auxiliares. Entonces de un solo la derivada. La derivada de menos 20 millones, como es una constante, esa derivada es 0. Y la derivada de esto, eliminamos la variable y nos queda más 800.000. Y esto sería menos, el exponente pasa a multiplicar 3 por 0.2 es 0.6 y acuérdense que al exponente se le resta 1. Entonces la derivada es 800.000 menos 0.6x cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense que aquí en esta derivada es una función cuadrática, esta derivada. Puede ver que una función cuadrática y como este coeficiente es negativo, entonces esa parte, la gráfica de esa derivada va a tener, ¿verdad? Va a ser cóncava hacia abajo, va a tener un punto máximo. Ok. Entonces si nosotros despejamos, ¿verdad? Este que resta, ¿verdad? Este que resta pasaría aquí a sumar y nos queda el 800.000 positivo. Y luego el 0.6 que multiplica pasaría a dividir, por eso ya lo tengo aquí directo planteado, directo, 800.000 entre 0.6. ¿Qué fue lo que hice? Este pasó al otro lado del igual positivo. Y este 0.6 que multiplica lo pasé a dividir a 800.000, es lo que tengo aquí. Y 800.000 entre 0.6 aproximadamente es 1.333.000. Pero como es x cuadrado, entonces x sería la raíz cuadrada y aproximadamente la raíz cuadrada de 1.333.000 aproximadamente es 1.155. Entonces, 1.155 es la cantidad máxima, ¿verdad? Es la cantidad máxima que debe hacer, que debe producir la empresa para tener un beneficio máximo, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar a la función en ese valor máximo, ¿verdad? Evaluamos a la función original menos 20 millones más 800.000 por X, que sería 1.155, menos 0.2 por 1.155 al cubo. Si usted expresa eso, le va a dar 800.000 por 1.155, le da 924.999.999, ¿verdad? Y luego 1.155 al cubo por 0.2, aquí me comí el punto por 0.2, como es menos, le da aproximadamente 308.159.775. Si usted hace menos 20 millones más 924 millones más 308 millones, este valor le da aproximadamente 415.840.225. Esa es la máxima ganancia que podría tener la empresa cuando, ¿verdad? Cuando produzca 1.155. Si produce más de 1.155, la ganancia va a disminuir, ¿verdad? La ganancia va a disminuir. Va a tener más entrada, pero la ganancia va a disminuir. Ok, pero nos están preguntando la producción que hace máximo el beneficio hasta 800 y menos, ¿verdad? Dos preguntas y menos de 1.200. Entonces, seguimos. Como 800 es menor del máximo relativo, entonces vamos a calcular el beneficio en esto. Es decir, si solo produce 800, la empresa debe de invertir más. Para esto es que sirven este tipo de ejercicios,
Usted puede decir, yo para obtener el máximo beneficio necesito producir 1154, solo estoy produciendo 800, voy a hacerle para, ¿verdad? Para producir más y tener más ganancia. Y oiga bien, me estoy hablando de ganancia por cada unidad, ¿verdad? Por cada unidad, porque si usted hace más de 1155, usted va a siempre tener ganancia, pero cada vez le va a ir disminuyendo. Lo recomendable es que no produzca más de 1155. Ahí es donde va a tener su máxima ganancia. Y como aquí solo está produciendo 800, es recomendable que aumente la producción. Entonces, en este caso, si solo produjera 800, como es la pregunta del inciso A, entonces sería 20 millones más 800,000 por 800 menos 0.2 por el cubo de 800. ¿Verdad? Si hacemos la operación, hacemos cada operación, entonces nos da que la ganancia produciendo 800 sería 337,600,000 lempiras, euros, dólares, la unidad que sea. Con eso contestamos el inciso A. Ahora el inciso B, como 1155 es menor de 1200, entonces 1155 es la solución. ¿Verdad? No lo puedo evaluar por 1200 porque recuerde que con 1155 obtiene la ganancia máxima. Entonces, no voy a producir, ¿verdad? En 1155 estaría contestando la pregunta, ¿cuál sería la cantidad máxima, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso, ¿verdad? Ahí tendríamos resuelto ya que ya lo teníamos, ¿verdad? Ya se lo había calculado aquí. Aquí está, ¿verdad? Cuando 1155, ¿verdad? Esto sería. Porque mire, la pregunta es, hallar la producción que hace máximo el beneficio. Como aquí es menos de 1200, ese menos sería 1155. Y como aquí es hasta 800 y más bien debe producir 1155 para llegar al máximo, entonces por eso lo evaluamos en 800, ¿verdad? Para contestar el inciso A. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Este no estoy seguro si ya es del texto. Nos dice, el beneficio de un manantial, de una fuente de agua, en miles de euros diarios es b de x igual a menos x cuadrado más 10x menos 21, donde x es el precio al que se vende el botellón de agua. Lógicamente, menos x cuadrado, usted ya sabe que cuando el término cuadrático, la función es cuadrática porque x cuadrado es el término más alto, de grado mayor. Y cuando el coeficiente de la x cuadrado, el término cuadrático es negativo, usted sabe que ahí existe un máximo. No tenemos necesidad de aplicar los conocimientos anteriores, ¿verdad? En las clases anteriores ya vimos qué es lo que hay que hacer para saber si el punto es máximo o mínimo. Aquí entonces nos vamos directo a la derivada y a encontrar el punto máximo. Acuérdese que a veces hay que ver si en realidad ese punto es máximo o es mínimo. Y para eso están los procedimientos. Un ejercicio más adelante vamos a comparar eso. ¿Qué nos pide? Hallar el precio que hace máximo el beneficio, a qué precio se le gana más y asimismo cuánto es ese beneficio a ese precio. ¿Cuánto es la cantidad de dinero a ese precio? Ok. La función es cuadrática y convexa, ¿por qué? ¿Verdad? Convexa porque es, ¿verdad? Abre hacia abajo porque este coeficiente es negativo. Entonces tendrá un máximo relativo en el vértice. ¿Verdad? Es una función cuadrática, una parábola hacia abajo, entonces el máximo, ¿verdad? Va a ser en el vértice. Vértice, aquí dice relativo, pero en realidad es absoluto, ¿verdad? Porque el vértice es el punto máximo, ¿verdad? Absoluto de una función cuadrática. Okay. Entonces, entendemos que la derivada de esta función, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, sería menos 2x. La derivada de x es 10 y la derivada de menos 21 es 0. Entonces nos da que la derivada menos 2x más 10 igual a 0. ¿Verdad? Entonces, si nosotros despejamos x es igual a 5, ¿verdad? Acuérdense que este menos 2 lo puedo pasar acá igual a 0, ¿verdad? Este menos 2x lo puedo pasar acá positivo, me quedaría que 10 es igual a 2x. Y el 2 que multiplica la x pasaría a dividir el 10 y 10 entre 2 es 5. Por eso x es igual a 5. Es decir, a 5 euros la botella, ¿verdad? Es el precio, ¿verdad? Que va a generar la máxima ganancia de ese botellón. Por botellón. Ahora, pero como también nos preguntan cuánto es ese beneficio, bueno, simplemente evaluamos la función en ese valor máximo. Es decir, b de 5 es igual a, ¿verdad? Es igual a
5 al cuadrado es 5 y este menos sería menos 25, 10 por 5 es 50 y luego menos 21. Entonces, ¿cuánto es? Menos 25 más 50 es positivo 25, ¿verdad? Menos 25 más 50 es positivo 25 y 25 menos 21 es 4, ¿verdad? 4 miles de euros diarios, ¿verdad? Porque dice que en miles de euros diarios y ahí tenemos contestada esa pregunta. Okay. Otro ejercicio que este sí ya es del texto. Este sí es del texto. Dice, el ejercicio es, para que un número, la raíz cuadrada principal excede en la mayor cantidad posible a 8 veces el número. Oiga bien lo que nos preguntan. Nos preguntan encontrar escuchen bien, tenemos que encontrar un número que su raíz cuadrada excede a 8 veces ese número. Por eso le planteo aquí, sea X el número. Entonces, la raíz cuadrada principal, es decir, la positiva, la raíz cuadrada de la positiva, excede 8 veces ese número. Quiere decir que raíz de X menos 8 veces X, al restarlo me va a dar un resultado porque dice que le excede. Si fuera igual, ese resultado fuera 0, pero dice que la excede. Entonces, esta es la función que vamos a maximizar y como es una sola variable, de un solo le aplicamos la derivada. Acuérdese que usted a un radical lo puede expresar como potencia. X tiene exponente 1, que no es necesario escribírselo, y la raíz a ser cuadrada, el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Entonces, raíz de X es lo mismo que usted diga X a la 1/2. Entonces, si tenemos X a la 1/2, entonces tenemos una potencia. ¿Y cuál es la derivada de una potencia? El exponente pasa a multiplicar y a ese exponente se le resta 1. Como ese exponente es 1/2, ese exponente pasa a multiplicar, miren, 1/2. Y a ese exponente que es 1/2 se le resta 1. ¿Y cuánto es 1/2 menos 1? Cuidadito, dice que 1/2 menos 1 es 0. No, es 1/2 menos 1 entero. No es 1/2 menos 1/2, es 1/2 menos 1. Y 1 entero es como que sean 2 medios. Acuérdese que una naranja en mitades son 2 mitades. Entonces, ¿cuánto es 1/2 menos 2 medios? El 1/2 es positivo y le va a restar negativo, entonces son signos distintos. Signos distintos se restan y queda el signo del número con mayor valor absoluto. Menos 2 medios es mayor y es signo negativo, entonces queda 1/2. Menos 2 medios es menos 1/2. Entonces nos queda la derivada de raíz de X es igual a 1/2 por X a la menos 1/2. Este es exponente a la menos 1/2. Y luego menos, la derivada de 8X es 8. ¿Verdad? Ahora voy a expresar este exponente en forma positiva. Y acuérdese que si lo invertimos y aplicamos el recíproca, va a pasar a ser positivo. Entonces esta X la paso para abajo, acá donde está el 2. Entonces me va a quedar 2 por X a la 1/2. Ya sería positivo por X a la 1/2. Pero acuérdese que si yo lo quiero expresar en forma de raíz, ahora al contrario, el 2, que es el denominador del exponente, X a la 1/2, es el índice de la raíz, entonces la raíz va a ser cuadrada. Entonces me queda la raíz cuadrada de X a la 1. Recuerde que era 1/2, entonces me queda la 1 y recuerde que el exponente 1 no es necesario escribirlo, ¿verdad? Por lo tanto, esto reescrito queda así. Entonces, y acuérdese que aquí tengo ya la derivada que la debo de igualar a 0 para encontrar ese valor máximo, ese valor crítico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como le decía, multiplico a toda, porque yo esta raíz de X yo necesito tenerla en el numerador, no en el denominador. Entonces multiplico a toda la función por raíz de X, ¿sí? Entonces si yo multiplico a esto por raíz de X arriba y abajo se me simplifica, me va a quedar solamente 1/2. Menos 8, si lo multiplico por raíz de X, me va a quedar 8 por raíz de X, ¿verdad? Y 0 por raíz de X es el mismo 0. ¿Verdad? Entonces me queda, ¿verdad? Me queda 1/2 menos raíz de 8, ¿verdad? Entonces, igual a 0, ¿verdad? Eso aquí debió haber sido igual a 0, entonces este menos 8 lo paso al otro lado del igual positivo y dejo al otro lado el 1/2. Entonces este lo pasé al otro lado, que en este caso lo pasé para aquí, es decir, el 1/2 para acá, el 8 para acá. Entonces este estaba positivo, ¿verdad? Y ahora pasa, estaba negativo, perdón, y ahora pasa positivo.
Luego este 8 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí lo tengo planteado. Raíz de x es igual a 1/2 entre 8. ¿Verdad? Y 1/2 entre 8 es 1 sobre 16. Escríbale denominador 1 aquí. Y acuérdense que se multiplica incluso 1 por 1, 1 sobre 2 por 8, 16. Entonces raíz de 8 es igual a 1 sobre 16. Raíz de x es igual a 1 sobre 16, pero yo necesito encontrar a x. Entonces a ambos lados los elevo al cuadrado. Aquí me queda x y 1 al cuadrado es 1 y 16 al cuadrado es 256. Entonces ese valor x que andamos encontrando es 1 sobre 256. Y ahí tenemos resuelta, pero lo vamos a comprobar, ¿verdad? Vamos a comprobar, como le digo, que es un valor máximo. Fíjese bien. ¿Cuándo es un valor máximo? Ahorita le voy a plantear esto que en los vídeos anteriores está más aclarado. Sobre todo en el vídeo anterior, justo el anterior, la clase número 20. Cuando la derivada es mayor que 0 entre 0 y 1 sobre 256, si es mayor que 0 y luego de 256 al infinito es menor que 0 cuando se dé este caso, entonces ahí hay un máximo, ¿verdad? Generalmente es de menos infinito hasta el valor crítico, pero en este entre 0 porque es un solo número, ¿verdad? Recuerde que nos decía raíz cuadrada principal y raíz cuadrada principal son positivos, entonces por eso no tomamos el infinito, tomamos intervalo abierto, el 0, ¿verdad? A partir del 0, intervalo abierto, es decir, no incluye el 0 ni el 1 sobre 256. Entonces, cuando en ese intervalo desde el extremo izquierdo hasta el valor crítico la derivada es mayor que 0 y después a partir de ahí la derivada es menor que 0, a partir del valor crítico hacia el infinito positivo es menor que 0, cuando se den esos casos, eso es un máximo. Ahora, ¿cómo sé yo que es cierto que, que esto se cumple? Bueno, usted tome un número entre 0 y 1.256, ¿verdad? Un número entre ellos. Lo sustituye en la función raíz de x menos 8x y le va a dar un número positivo. Y si toma un número entre 1 sobre 256 al infinito, un número cualquiera de ese intervalo y lo sustituye entre la función raíz de x menos 8x, usted comprobará que le dio un valor negativo. Entonces, como se cumplió eso, ¿verdad? En x igual a 1 sobre 56 hay un máximo, que de eso se trata porque nos preguntan en la mayor cantidad posible necesitamos un máximo, ¿verdad? Entonces yo aquí le compruebo eso. Vamos a evaluar, mire, le compruebo que en efecto, no le compruebo que este es un máximo, ya le dije que usted sustituya, encuentre un número entre 0 y 1 sobre ahí, 256 y le va a dar mayor que 0, lo sustituyo aquí, le va a dar un número mayor que 0 y después sustituye entre 1 y 256, hay infinito cualquier número aquí y le va a dar un número menor que 0. Entonces cuando se da esas condiciones, entonces ahí hay un máximo. Entonces ya sabemos que ahí hay un máximo. Ahora vamos a evaluar la función para comprobar que es cierto que 1 sobre raíz de 256 excede a 8x, a 8 por 1 sobre 256. Aquí no dice cuánto, solo dice que excede. No dice en cuánto excede, solo dice que excede. Entonces evaluamos. Mire, raíz de x, raíz de 1 sobre 256 menos 8 por x, menos 8 por 1 sobre 256. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es la raíz de 1 sobre 256? Es 1 sobre 16. ¿Verdad? La raíz de 1 es 1 y la raíz de 16 es de 256 es 16. Y luego 8 por 1 sobre 256. Pero 256 usted lo puede expresar si quiere como 8 por 32. 8 por 2, 16 lleva 1, 8 por 3, 24. Sería, y 25 sería 256. ¿Por qué lo expresé así? Para poder simplificar a los 8. Entonces aquí queda más claro que 1 sobre 16 menos 1 sobre 32 aquí va a dar un resultado positivo porque este es mayor que este, ¿verdad? Este es mayor que este. Si usted dice que este es mayor que este, está equivocado. No olvide que cuando dos fracciones, dos racionales tienen el mismo numerador, es mayor el que tiene menor denominador, ¿verdad? Es mayor que tiene menor denominador. Entonces, yo aquí le demuestro que excede. No le hice el resultado porque aquí es más que obvio que 1 sobre 16, si usted le resta un número menor, le va a dar un valor positivo porque excede, se cumple, ¿verdad? Lo que dice aquí que excede, ¿verdad?
excede. Entonces, el número más grande que excede, cuya raíz cuadrada excede a 8 veces su valor es 1 sobre 256. No hay otro. Podrán haber otros que exceden, pero el más grande es 1 sobre 256. A eso se refiere estos temas de maximización. El siguiente ejercicio del texto, no sé si es el 4 o el 6 del texto de la sección 3.4 del texto cálculo de Purcell, novena edición. Encuentre los puntos de la parábola x igual a 2y cuadrado que estén más cerca al punto 10,0. Y nos da una sugerencia, ¿verdad? Que esa sugerencia es la única. Minimice el cuadrado de la distancia xy, que es el punto que vamos a encontrar, o los puntos, y el punto 10,0, que es el que nos dan como referencia, al cual debe estar más cerca. Es decir, usted tiene en el plano el punto 10,0. Aquí está el 0, aquí sería 10,0. Y la parábola, esta es una parábola x igual a 2y cuadrado, entonces la parábola es así acostada, va paralela al eje x. Entonces, de este punto 10,0 nos pide cuáles son los dos puntos que están más cerca a este punto 10,0. Eso es lo que nos están preguntando. Ok. Aquí vamos a tener dos variables, vamos a ocupar, creo, una función auxiliar. Entonces aquí tenemos f de x, y, le puse yo así, le coloqué así porque vamos a tratar de dos variables. Entonces, recuerde que la distancia entre dos puntos es la resta de los valores de x y la resta de los valores en y. Por eso planteo aquí x menos 10 al cuadrado, porque estamos hablando de parábola, más y menos 0 al cuadrado. Ahí estamos planteando la sugerencia que nos hace. Pero como x es igual a 2y cuadrado, entonces hay que la sustituyo por 2y cuadrado. Entonces me queda 2y cuadrado menos 10 al cuadrado, ¿verdad? Más y menos 0 al cuadrado. Y como y menos 0 es y, entonces me queda simplemente y al cuadrado. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y acuérdese que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero menos o más, en este caso menos porque este signo es menos, ¿verdad? Menos el doble de los dos más el cuadrado del segundo. A esta altura usted debe, si no maneja esto de memoria, ya lo debe de hacer. Ya está, ¿verdad? Llevando cálculo. Está así de pasar a cálculo vectorial, si está estudiando ingeniería. Entonces, repito, es igual al cuadrado del primero. ¿Cuál es el cuadrado de 2? Es 4. ¿Cuál es el cuadrado de y cuadrado? Y cuártico, ¿verdad? Y cuártico. Luego dice menos el cuadrado de los dos. 2 por 2 es 4. 4 por 10 es 40. Y cuadrado. Aquí lo tengo. Menos 40 y cuadrado. Más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 10. 10 al cuadrado, ¿verdad? 10 al cuadrado es 100. Y le sumo este otro término de afuera, ¿verdad? Entonces, si operamos, ¿cuánto tenemos? 4x cuadrado menos 40y cuadrado más 1y cuadrado me quedaría menos 39y cuadrado más 100. Entonces ya tenemos todo en función de una variable, ¿verdad? Ya tenemos todo en función de una variable y escogimos la variable y porque nos hablan de la parábola 2y cuadrado. Pudimos haber escogido la variable x y expresar esto en función de x, pero como nos dicen que la parábola es 2y cuadrado, nos es más fácil utilizar la variable y por lo que nos están preguntando. Ok. Entonces aquí seguimos, nos quedó esto, 4x cuártico menos 39y cuadrado más 100. La derivamos, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, ¿verdad? 4 por 4, 16, y al exponente se le resta 1, nos queda y cúbico. Y luego menos 2 por 39, pasa a multiplicar que es 78 y al exponente se le resta 1 y la derivada hay una constante de 0. Entonces aquí tenemos la derivada, nos resta igualarla a 0. Fíjense bien, nos resta igualarla a 0. Entonces nosotros podemos factorizar, ¿verdad? Podemos factorizar a 2 porque 2 está en 4 y en 78, ¿verdad? 4 no está en 78. Entonces, de la parte numérica, ¿verdad? Escogemos el 2 y de la parte de las variables escogemos al de menor exponente, es decir, y, 2y. ¿Cuánto es 4y cúbico entre 2y? Es 8, perdón, aquí 4y cúbico entre 2y, aquí sería, perdón, aquí sería 2y, no, perdón, es que aquí me equivoqué, aquí es 16, ¿verdad? Aquí me equivoqué, este 16 es el que va aquí. Entonces hoy sí, 16y cúbico entre 2y, 16 entre 2 es 8, y cúbico entre y es y cuadrado. Y luego menos 78.
entre 2 es 39 y entre y se nos simplifica, ¿verdad? Entonces la igualamos a 0. Usted sabe que 2y igualado a 0, y nos da 0. Y esta parte la vamos a despejar, ¿verdad? 8y cuadrado menos 39 igual 0, el 39 que resta pasa a sumar. Este 8 que multiplica pasa a dividir, me queda y cuadrado es igual a 39 sobre 8. ¿Verdad? Calculamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada es más menos raíz de 39 sobre 8. Aquí no tenemos restricciones de que sea la raíz principal o que estemos hablando de distancias. Aquí simplemente nos dice de 2 puntos, por eso tomamos en cuenta el más y el signo menos. Entonces tenemos 3 valores críticos: 0, positivo raíz de 39 sobre 8 y negativo raíz de 39 sobre 8. Ok. Que si usted quiere raíz de 39 sobre 8, usted lo puede expresar. 8, acuérdese que es igual a raíz de 4 por raíz de 2, es raíz de 8. ¿Verdad? Porque usted puede expresarlo el radical arriba, raíz de 39 y abajo raíz de 8. ¿Verdad? Y raíz de 8 es como que usted diga raíz de 4 por raíz de 2. Y como la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 2 raíz de 2 es como que usted diga raíz de 8. ¿Verdad? Si usted lo quiere hacer así. Y este 2, como va abajo, usted lo puede sacar como un medio y le queda simplemente raíz de 39 sobre raíz de 2, que como es la misma raíz, usted puede poner un signo para los dos, como usted quiera, o lo deja así. Positivo raíz de 39 sobre 8 y negativo raíz de 39 sobre 8. Ok. Entonces, evaluamos nosotros cualquier valor, ¿verdad? Que esté, acuérdese de los intervalos. Acuérdese de los intervalos. F' menos 3, acuérdese de los intervalos. Entonces tomamos un valor negativo. Usted puede tomar valores diferentes. Acuérdese de los intervalos para ver cómo le da. Entonces usted lo evalúa. En menos 3 le va a dar 16y cúbico, ¿verdad? Lo eleva menos 3 al cubo por 16, le da menos 432. Menos 3 al cubo por 16. Y menos 3 por 78, ¿verdad? Le va a dar aquí menos, menos aquí, 78 por menos 3 es menos 234. Menos 432 más, porque menos por menos es más, 234 le da negativo 198. Y f' de menos 1, lo evaluamos en menos 1, 10y cúbico menos 78y es igual a 62. Entonces acuérdese aquel caso que le explicaba ahora. Cuando, ¿verdad? Cuando de menos infinito, ¿verdad? De menos infinito al valor crítico, vamos a tomar el negativo, la derivada le da un valor, ¿verdad? La derivada le da un valor negativo, ¿verdad? Le da un valor negativo, y luego a partir de ese, ¿verdad? A partir de este, estamos trabajando con el menos, y luego a partir de ese hacia el infinito, toma usted cualquier valor, que en este caso escogí negativo 1, si le da un valor positivo, entonces en este caso hay un máximo. Perdón, hay un mínimo, porque va de abajo hacia arriba. Mire, de menos a positivo va subiendo, entonces va subiendo es porque arrancó desde abajo, hay un mínimo. Es lo que le estoy planteando aquí. Mire, cuando es menor que 0, que fue este caso, en este intervalo de menos infinito a la parte negativo, ¿verdad? A la parte negativo, nos dio un valor negativo y después de este, a verdad, aquí lo hice mal, aquí sería de menos un medio raíz de 39 medios, ¿verdad? Al infinito positivo, aquí lo escribí mal, entonces, ¿verdad? Le dio mayor que 0, entonces puede ver que ahí se cumple que hay, ¿verdad? Ahí se cumple que hay un mínimo. Y luego acá se cumple que hay un máximo, no sucedió lo contrario, ¿verdad? No sucedió lo contrario. Entonces, fíjense bien, seguimos aquí. Seguimos en este mismo. Entonces, si nosotros sustituimos esos valores, ya sabemos que son máximos y son mínimos, ¿verdad? El positivo es máximo y el negativo es un mínimo. Entonces, si nosotros lo sustituimos en la parábola que nos dieron, nos dicen que x es igual a 2y cuadrado, entonces x igual a 2. Primero tomo el positivo, raíz de 39 sobre 8 al cuadrado. Entonces, ¿verdad? Este cuadrado me elimina el radical, me queda 2 por 39 sobre 8. Y este 2 le saco mitad es 1. Si a este 8 le saco mitad es 4. Me queda
X igual a 39 sobre 4. A 1 por 39 sobre 4. Y acuérdense que una cantidad multiplicada por 1 es igual a sí misma. Entonces me queda X es igual a 39 sobre 4. El positivo. Y si tomo el negativo, también me da el mismo resultado porque resulta que un número negativo elevado a un exponente par, entonces también da positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Y es positivo, raíz de 39 sobre 8, X es 39 cuartos. Y cuando Y es negativo, raíz de 39 sobre 8, también X es 39 cuartos. Entonces, esos puntos aquí están. 39 cuartos cuando Y, X es 39 cuartos cuando Y es menos 39, es menos raíz de 39 sobre 8. Y X también vale 39 cuartos cuando Y es positivo, raíz de 39 octavos. Estos son los dos puntos que nos preguntan. Si usted grafica en el plano cartesiano el punto 10,0, suponga aquí, y usted traza, si usted traza la gráfica de esta función, que más o menos sería una parábola así acostada, paralela al eje X positivo, entonces este punto, ¿verdad? Este punto 39 cuartos sería como aquí el valor de X, el positivo, ¿verdad? El positivo raíz de 39 sobre raíz de 38 sería aquí arriba y el negativo sería menos raíz de 39 sobre 8 abajo. Esos serían los dos puntos de esa parábola más cercanos al punto 10,0, ¿verdad? Ahí está eso resuelto. Ok. Siguiente pregunta. Muestre que para un cuadrado de perímetro K, aquel de área máxima es un cuadrado. Perdón, aquí no es un cuadrado. Aquí lo correcto es para un rectángulo. Me pide demostrar que para un cuadrado un rectángulo de cualquier perímetro, el área máxima es un cuadrado. Fíjese bien. Si usted quiere insertar dentro de un rectángulo un polígono, ¿verdad? El de área máxima va a ser un cuadrado, no va a ser otro rectángulo. Eso es lo que nos dice ahí que demuestre, que compruebe. Ok. Aquí tenemos como en realidad no es un cuadrado, no nos preguntan por un cuadrado, sino por un rectángulo. Entonces, el perímetro K de un cuadrado, acuérdense que es 2 veces el ancho más 2 veces el largo, el perímetro de un cuadrado. Si yo despejo cualquiera de los dos, o el largo o el ancho, voy a despejar el ancho, entonces este 2b me va a pasar a restar el perímetro, es decir, 2a va a ser igual a k menos 2b. Pero este 2 que multiplica la a va a pasar a dividir. Por eso a es igual a k menos 2b entre 2. ¿Verdad? Entre 2. Entonces, este 2 yo lo puedo repartir porque me afecta a los dos términos. Entonces, yo puedo escribir que a es igual a k entre 2 menos 2b entre 2. Y 2 entre 2 se me cancela, entonces me queda simplemente menos 2b. ¿Verdad? Esto es equivalente a esto. Ok. Luego, el área, ¿verdad? El área, mira, como tenemos dos variables, entonces necesitamos una función auxiliar. El área es igual a A por B, que más bien es la que vamos a maximizar porque nos preguntan por el área máxima. Entonces esta es la que vamos a maximizar. Área es igual el área de un rectángulo es igual a A por B. Es igual a ancho por largo, o largo por ancho, como usted quiera. Entonces, A, nosotros encontramos que A es K entre 2 menos B. Aquí está A igual a K entre 2 menos B por B. Esa es la razón de tener una ecuación auxiliar para convertir de dos variables a una sola. Entonces ya lo tenemos aquí en función de una sola variable. ¿Cuánto es B por K medios? Es K medios por B. Menos B por B es B cuadrado. Entonces ya tenemos la función. La vamos a derivar, ¿verdad? La derivada de un número, en este caso por la variable al exponente 1, es la constante. Acuérdense que K en este caso es una constante porque estamos derivando, ¿verdad? Respecto a B. Entonces nos queda que es K medios. Y acá en el otro menos, el 2 pasa a multiplicar y se le resta 1 menos 2B. Esta es la derivada del área. Lo igualamos a 0, ¿verdad? Lo igualamos a 0. Aquí lo tengo igualado a 0. Entonces, este que está sumando, perdón, lo paso al otro lado a restar. Y luego este 2, menos 2 que multiplica, lo paso a dividir. Y aquí hay un menos y menos entre menos es más. Y este 2 lo paso a dividir acá, entonces aquí va a multiplicar a este 2.
Entonces me va a quedar 2 por 2 es 4. Me queda que B es igual a K sobre 4. Entonces aquí tenemos, aquí le quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente que escribe que aquí tenemos 3 puntos críticos. ¿Por qué? Dicen que un punto crítico es 0. ¿Por qué? Porque si B vale 0, B por algo es 0. ¿Verdad? Y dicen también que sería K2, ¿verdad? Que sería K2 porque si B vale K2, K2 menos K2 es 0, ¿verdad? Y 0 por K2 es 0. Entonces por eso ponen eso. Pero en realidad yo quiero que a usted le quede claro, si usted se acuerda, el concepto de punto crítico es aquel en el que su derivada es 0 o la derivada no existe. ¿Verdad? O la derivada no existe. Entonces, para decir que 0 y K2 es un punto crítico, tendríamos que calcular la derivada en ese punto y si la derivada en esos puntos es 0, ahí sí podemos decir, ¿verdad? Pero por el método que encontramos nos dio que solamente el punto crítico es K entre 4, ¿verdad? Yo le escribo esto, sin embargo, no se lo recomiendo, ¿verdad? Le explico porque en algunos textos aparece eso así, algunos maestros ensayan eso así, pero le repito, si nos vamos al concepto de punto crítico es aquel en el que la función esté definida para empezar y después que exista la derivada o que que no exista la derivada o que la derivada sea 0. En esos casos es que se considera un punto crítico, pero ¿cómo se encuentra? Repito, la derivada no existe eh, o simplemente la derivada vale 0. Nosotros aquí lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos con 0 y el único valor que nos dio es este. No estoy diciendo que estos no son puntos críticos. Le estoy diciendo que habría que comprobar, había que aplicar la fórmula de la derivada en un punto para comprobar que en realidad la derivada no existe o sea 0. ¿Verdad? Yo en estos casos le recomiendo que se olvide de eso y que trabaje solamente con los valores que le dio después de calcular la derivada, igualarla a 0 y encontrar los valores. No es necesario más. Le aseguro que basta esto. Ok. Entonces seguimos, acuérdense que el área es A por B, entonces el área sería K entre 2 menos B por B y como ya sabemos, ¿verdad? Si utilizamos AB como valor crítico 0, mire, el área es 0. Si utilizamos AB como valor crítico K sobre 2, también el área es 0. Por eso le digo, no es necesario utilizar esos otros puntos, solo utilice el que usted despejó igualando la derivada a 0, tal como lo hicimos ahorita que nos dio 4K sobre 4, perdón. Lo sustituimos aquí, sí, mire, A es igual a K sobre 2 menos B por B. Sustituimos a B por lo que nos dio, que es K sobre 4. Entonces, K sobre 2 menos K sobre 4 por K sobre 4. ¿Verdad? Entonces, si usted opera esto, le va a dar 2K menos K entre 4. ¿Verdad? Acuérdese que puede aplicar usted la operación sonrisa o en este caso yo lo hago más sencillo porque el 2 es múltiplo de 4. Entonces 4 sería el máximo, el mínimo común múltiplo, porque 2 es múltiplo. Entonces sería 4 y acuérdese que ese mínimo común múltiplo se multiplica por cada término. ¿Sí? ¿Cuánto es 4 por K entre 2? 4 entre 2 es 2 por K, aquí lo tengo 2K. ¿Verdad? Sería 2K sobre, ¿verdad? Sería 2K. Ok, y luego menos 4K por, ¿verdad? 4K por 4, K se nos simplifica y nos queda menos K, y su denominador 4, ¿verdad? Sobre el denominador 4. Entonces, ¿qué nos queda? 2K menos K, ¿cuánto es? 2K menos K es una K sobre 4, entonces mire qué nos quedó aquí, que el ancho es K sobre 4, y también, y también la longitud es K sobre 4, entonces nos dio este lado mide lo mismo y este lado mide lo mismo, lo que queríamos demostrar. Nos estaban preguntando que demostráramos que el área máxima o el polígono máximo, el cuadrilátero máximo inscrito dentro de cualquier rectángulo, el que va a tener el área máxima será un cuadrado. Y aquí lo demostramos. 2K menos K es una K, es decir, K sobre 4. Y nos queda K sobre 4 sobre K sobre 4, es decir, es un cuadrado. Entonces, lo que queríamos demostrar. Ok.
Vamos con el ejercicio 9. Estos son ejercicios, yo aquí le llamo ejercicio 9, pero no me recuerdo qué número están en el texto, en la sección 3.4, los ejercicios de la sección 3.4. Del texto, cálculo en una variable, creo que se llama novena edición de Purcell. Nos dice, un granjero tiene 80 pies de malla de largo, 80 pies de malla de largo, con la cual planea encerrar un corral rectangular a un lado de su establo de 100 pies de largo, como se muestra en la figura 18. Esta no es la figura del texto, pero más o menos está ilustrada. El lado a lo largo del establo no necesita valla. Este lado que coloquemos aquí no necesita valla, nos dice el ejercicio. ¿Cuáles son las dimensiones del corral que tienen el área máxima? Okay. Entonces aquí tenemos el establo tiene 100 pies de largo, pero el granjero solo tiene 80 pies de largo para cubrir todo esto. Entonces, por eso el corral va a ser más pequeño. Aquí no necesitas valla porque ya el establo la tiene, solo ocupamos para acá. Entonces, como es 80 pies para acercar, nos vamos a referir al perímetro. ¿Cuánto mide este perímetro? Este vale X, es decir, 2X, más este lado porque acá ya tiene cerco, es decir, más Y, aquí tenemos. Y ese perímetro va a ser igual a 80. En eso vamos a emplear los 80 pies de malla que dispone el granjero. Entonces despejamos cualquiera de las dos variables, en este caso despejamos Y, entonces Y va a ser igual a 80 menos 2X. ¿Verdad? 80 menos 2X. Y es igual a 80 menos 2X. Ok, como tenemos dos lados, estamos trabajando en dos variables, necesitamos una auxiliar. Entonces, en este caso vamos a maximizar el área y el perímetro va a ser el auxiliar, aunque lo que nos piden son las dimensiones. Entonces, tenemos que el área de un rectángulo es ancho por largo, X por Y. Entonces, X vale X y Y vale 80 menos 2X. Entonces, X por 80 menos 2X. ¿Verdad? Entonces ya lo vamos a expresar solo en función de una variable, en este caso X. Entonces sabemos que X por 80 es 80X y X por menos 2X es menos 2X cuadrado. Ok. Entonces vamos a derivar, ¿verdad? Aquí yo factoricé antes de derivar porque por ahí me encontré este ejercicio resuelto de esta forma. Sin derivar, encuentran a X igual a 40, pero aquí no hemos derivado y lo colocan como punto crítico porque 40 menos 40 es 0 y 0 por 2X es 0. Pero esto no es una derivada. Repito, no quiere decir que 40 no es un punto crítico. Habría que demostrarlo calculando de la derivada para este valor, para X igual a este valor. Pero, como les repito, en este caso de optimización no es necesario utilizar estos valores. Utilice únicamente el valor que usted encuentre después de igualar la derivada a 0. ¿Cuál es la derivada de la función? Este 2 pasa a multiplicar menos 2 por 2 es 4. Por X a la 2 menos 1, X a la 1. Y la derivada de 80X es simplemente 80. Lo igualamos a 0, menos 4X más 80 es igual a 0. Y entonces este 80 está sumando, pasa a restar. Este negativo 4 está multiplicando, pasa a dividir, menos entre menos es más, y 80 entre 4 es 20. Aquí al igualar la derivada a 0 solo nos dio un valor, entonces usted no tenga duda que solo es este valor el que en realidad nos va a servir para resolver el problema. Entonces ya tenemos que X, mire, X mide 20 y acá mide 20, ya tenemos 40. Por lógica, ¿verdad? Y va a medir lo que falta, ¿verdad? Lo que falta para los 80 pies, es decir, 40 pies, ¿verdad? Ahí por lógica usted lo puede hacer, sin embargo, aquí yo ¿verdad? Se lo planteo. Le repito, algunos le dirían que el punto crítico es 0, ¿verdad? Porque 80 por 0 es 0, X al cuadrado es 0 por 2 es 0, le da 0. Si usted utiliza el 40, también le va a dar 0, ¿verdad? También el área le va a dar 0, pero si utiliza 20 puede ver que nos da 80 por 20 menos 2 por 20 al cuadrado. 80 por 20 es 1600. 20 al cuadrado es 400 y 400 por 2 es 800. Es decir, 1600 menos 800 es igual a 800, no nos da 0. Entonces esto es válido, ¿verdad? Esto es válido, entonces aquí, y mire, cuando lo evaluamos en 40, también da 0, pero lo correcto es 20. Entonces, lo que le decía, X es igual a 20 pies
y y es igual a 40 pies. ¿Verdad? Acuérdese que como tiene dos anchos, 20 más 20 es 40 y el total es 80, entonces 80 sería menos dos veces el ancho, ¿verdad? Los dos lados, que sería 40, y es igual a 40 pies. Ahí tenemos resuelto lo que nos preguntan. Nos preguntan las dimensiones del corral. X, que sería el ancho, mide 20 pies, y Y, que sería el largo, mide 40 pies. Es muy importante que usted entienda que usted puede hacer ese corral empleando los 80 pies y con otras medidas. Pero con estas medidas es que el corral va a tener más área, va a ser más grande. Por eso maximizamos el área. Vamos con el ejercicio número 12 de ese texto, del texto que les mencioné, que es relacionado justo con el ejercicio anterior. Nos dice, suponga que el granjero del problema 10, el que acabamos de hacer, este es el problema 12, el anterior era el 10 del texto, tiene 180 pies de cerca de alambre, ya no tiene 80, tiene 180 pies de alambre disponibles y quiere que el corral quede contiguo, quede pegado a todo el lado del establo. Ya sabemos que el establo mide 100, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos 180, puede quedar a lo largo de todo el establo. Ok, ¿verdad? De 100 pies. ¿Cómo se muestra en la figura 20? Esta sí es la figura 20. Pregunta, ¿cuáles deben ser las dimensiones para tener área máxima? Entonces, miren, como tiene 180, fíjese bien aquí, fíjese bien este análisis, como tiene 180, lógicamente la longitud del corral puede ser mayor de 100, la longitud. Porque si le dicen que es exactamente 100, usted, ¿para qué va a aplicarle el cálculo? ¿Para qué va a optimizar? Simplemente dice usted, aquí me queda 100 de ancho, ¿verdad? Este lado no ocupa cerco, solo este otro. Aquí voy a gastar 100 pies. Y son 180, los otros lados 40 y 40. ¿Para qué voy a aplicar, verdad? ¿Para qué voy a aplicar? Entonces, pero aquí hay que aplicarlo porque es posible que nos dé esa medida, pero no necesariamente. No necesariamente. Porque nos dice que quede contiguo al corral, contiguo al granero, al corral, al establo, perdón, o sea, al granero o establo, que quede contiguo, que quede pegado, pero no necesariamente dice exactamente, puede pasar, y puede pasar porque son más de 100 pies, son 180 pies y el granero o establo tiene 100 pies. Ok, entonces si esto mide X, todo esto va a medir Y, ¿y esto cuánto va a medir? Va a medir Y, porque recuerde que todo este mide Y, menos 100 que mide el granero, entonces este pequeño segmento va a medir Y menos 100. Entonces el perímetro, ¿cuánto me va a medir el perímetro? Me va a medir X más X, es decir, 2X, más este lado Y, más este lado, ¿que cuánto mide? Y menos 100, ¿verdad? Y menos 100. Entonces, P es 180, entonces escribo 180 es igual a 2X, Y más Y es 2Y menos 100. ¿Ok? Menos 100. Entonces, en este caso uno despeja cualquier variable, voy a despejar Y. Entonces, fíjese bien, si voy a despejar Y, este 2X estar sumando va a pasar a restar. Este 100 está restando, va a pasar a sumar y me queda solamente 2Y es igual, ¿verdad? A 180 que ya estaba, más 100 que estaba restando, menos 2Y, perdón, menos 2X que estaba sumando, ¿verdad? Entonces, Y va a ser igual, este 2 que multiplica va a pasar, ¿verdad? Este 2 que multiplica va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué tenemos? 2Y es igual, primero por parte de 2Y es igual a 280, ¿verdad? Y copio menos 2X. Y luego, este 2 que multiplica pasa a dividir, 280 entre 2 es 140 y 2X entre 2 me queda simplemente X, es decir, menos X. Y vale esto. Entonces ya tengo despejada la Y, entonces podemos aplicar la función del área. A es igual a X por Y, A es igual a X, Y vale 140 menos X, X por 140 es 140X y X por X es X cuadrado menos X cuadrado. Quise escribir primero la X cuadrada y luego acá. Entonces aquí hay un valor máximo, acuérdese que es una función cuadrática y cuando es negativo el coeficiente del término cuadrático, entonces es una parábola, la gráfica es una parábola convexa, es decir, abre hacia abajo. Ya la tenemos en función de una variable, calculamos la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, la derivada de 140x es 140. ¿Ok? Lo igualamos a 0
porque es lo que dice que los puntos críticos es cuando la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. La vamos a igualar a 0 y vemos que existe, ¿verdad? 140 está sumando, pasa al otro lado a restar. Este menos 2x multiplica, pasa al otro lado a dividir. Aquí lo tenemos. Menos entre menos es más y 140 entre 2 es 70. Entonces, x va a valer 70. Por lo tanto, las dimensiones va a ser x igual a 70 pies el ancho. Y acuérdese que y es igual a 140 menos x. Es decir, 140 menos x de 140, ¿verdad? 140 menos 70, ¿verdad? 140 menos 70. Aquí le escribí yo esta parte, que si nosotros aplicamos, miren, nosotros aplicamos 140x, 140 menos 140, porque le repito, hay algunos que le pueden decir que si usted a x la sustituye por 140, 140 menos 140 es 0 y 0 por 140 es 0, lo ponen como punto crítico, lo que le venía mencionando antes. Pero no olvide, ¿verdad? Se puede encontrar en los textos o alguien que le enseñe esto, pero para resolver, está bien que se lo enseñen como ejercicio académico, meramente para entender el término de optimización, pero aquí estamos aplicando los conocimientos de optimización a un problema práctico. En estos casos no le sirven los puntos críticos que pueden existir, solo utilice los que le dio una vez despejando la derivada, igualando la derivada a 0. En este caso nos dio simplemente 70, ¿verdad? Mire que si lo evalúo con x 140 me da que y vale 0, una dimensión no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, ya contestando, x vale 40, ¿verdad? X vale 40 y y vale 140 menos x, es decir, 140 menos 40. Entonces, y vale 100. ¿Ok? Entonces, fíjese bien que si y vale 100, 40 este lado y 40 este lado, ahí están los 180 porque el pegado al establo no se necesita, ya está, la pared del establo sirve. Entonces puede ver, el ejercicio está perfectamente resuelto. Y aquí he terminado con este vídeo número 21, mejor dicho, la clase número 21 de cálculo 1 desde 0. La próxima clase, la 122, va a ser con 9 ejercicios más que están en el texto que usted me sugirió, en el texto que usted me pidió para esta clase cálculo 1 desde 0. Le agradezco mucho y le pido el favor de seguirme en mis redes sociales, Odilio Flores en Facebook, @Odilio_Flores en Twitter y Odilio_Flores en Instagram. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. No olvide que no tenemos de otra. Tenemos que sacar adelante nuestras familias, nuestros países y no hay otra forma más que a través de la educación. Pero usted debe esforzarse mucho. Debe esforzarse mucho. ¿Quién le dijo que las cosas buenas, bonitas, son fáciles? Es de gente campeona, es de guerreros. Usted demuestra en su lucha y créame que va a tener el mejor de los premios, la alegría de ser un buen ingeniero, un buen licenciado, un buen máster, un buen doctor. Va a tener esa alegría y va a ser orgullo de su país, de su familia y va a aportar realmente. No olviden que Cristo cuenta con usted y usted cuenta con su gracia. Ha sido un placerazo. Hasta la próxima. Con permiso.